Y vamos avanzando de inmediato. Hoy es lunes 21 de julio y vamos a comenzar con temas importantes. El país debate en estos momentos todavía la aprobación de un nuevo código laboral. Hay aspectos que tienen que todavía seguir siendo discutidos, debatidos. Ha ampliado el proceso de discusión. Algunos incluso temen que pudiera ya tomar el inicio de otra legislatura. Otros entienden que pudiera en una legislatura, digamos, sumada extraordinaria, tener la posibilidad de ser aprobado. Con este tema y otros tantos más, hoy vamos a arrancar con nuestro invitado especial, aunque especial para nosotros siempre, pero un invitado con el que nosotros tenemos la particularidad de tener siempre acceso a él en su condición de político y de servidor público. Siempre el servidor público dice él es temporal, porque eso va y viene, sí, pero en su condición siempre de ser un asociado a nuestro gobierno de la mañana, a la Z101 y a la comunicación en general. El doctor Eddie Olivares, ministro de Trabajo de la República Dominicana, se encuentra con nosotros en el gobierno de la mañana de hoy. Buenos días, doctor. Buenos días, querido amigo. Muchísimas gracias, mi querido hermano. Bueno, una semana interesantísima y entonces fui convocado aquí y democráticamente, con muchísimo gusto, estamos cumpliendo como debe ser. Hay buenos temas. El Congreso, sobre todo el Senado, aprobó el Código Laboral. El presidente de la República, en su última intervención en la semanal, dijo que tanto el Código Laboral como el Código Penal debían ser aprobados por el Congreso en esta legislatura y que si no se hacía, él probablemente convocaría una legislatura extraordinaria. Pero en lo que se refiere al Código Laboral, ¿cuál es la idea que tiene ahora el Ministerio de Trabajo como representante del sector gubernamental en esta situación? En una situación en la que, aunque ya el Congreso dio su visto bueno, sobre todo el Senado, eso fue estudiado en una comisión bicameral. Ahora dice el empresariado que no acepta la cesantía. Y el sector sindical dice que la cesantía no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Entonces, ¿cómo destrabar esta situación? Bueno, se aprobó en primera lectura. En primera lectura, claro. Ahora, después de la aprobación en primera lectura, generó una reacción de los empresarios. El principal argumento de los empresarios fue que se incluyeron temas que no habían sido parte del proceso de negociación tripartito que se había realizado y en la que se había acordado la mayor parte del texto a modificar. Es una reforma que, como es natural en un código de trabajo, no abarca la totalidad. Hay derechos que siempre estarán en el código de trabajo, entonces no se modifican. Pero lo que sí se acordó fue un argumento y sigue siéndolo de los empresarios para que se cumpla con ello. Los trabajadores también defienden los acuerdos que se hicieron. Nosotros también lo defendemos porque la esencia de la paz laboral y la paz social, la paz social tiene una alta incidencia de la paz laboral. El tripartismo es un modelo. La República Dominicana es el referente del éxito del tripartismo en este tiempo, ya no en la región, sino a nivel mundial. Y en ese sentido tenemos que seguir fortaleciéndolo y en esa reforma, sin dejar de reconocer, respetar la atribución del legislador, la atribución del Poder Judicial de hacer las leyes y de
decidir cómo se hace y todo lo relativo a ese proceso. Doctor, pero en ese escenario, doctor, y discúlpeme, si hay un consenso con el sector laboral, ese mismo consenso lo apoya, está el sector patronal y está el gobierno, y se envía ese proyecto de ley al Congreso, ¿cuál es entonces la tea de la discordia? Porque se supone que cuando se enmarca una discusión dentro de un consenso en el que está representado el Estado Dominicano, el sector patronal, el sector laboral, ya eso es un consenso en modificación de un código que debería de ser refrendado por el Congreso. Sí. Entonces, ¿cuáles fueron los aspectos siempre, que rompió el diálogo prácticamente? Siempre hay que respetar esa atribución del primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Sin embargo, cuando las tres partes se ponen de acuerdo en los temas laborales, eso tiene un significado muy especial, y el legislador, al ponerse de acuerdo las tres partes interesadas, siempre lo toma en cuenta para este tipo de reforma, y eso siempre prevalece. Claro, esto no afecta esa facultad o esa atribución del legislador. Pienso que se deslizaron algunas incorporaciones de temas que no habían sido aprobados. Sin embargo, uno que era muy importante para el sector empresarial, el de zona franca, la bonificación en zona franca, que no se había discutido, pero que tampoco es factible por el hecho de que la zona franca dominicana compite con otras de la región, sobre todo, y México, y la bonificación no la dan en ninguno de esos países en zona franca. Entonces eso se asumió como un error, y eso está fuera de discusión. Inmediatamente se planteó, antes inclusive de los empresarios plantearlo, ya se estaba viendo esa situación y excluyéndolo. Luego hay otros temas que se quedaron fuera de la primera lectura, como el de la conciliación, el juez conciliador. Entonces, el juez conciliador y todo un subsistema que se crea en ese sentido es importantísimo para descongestionar los tribunales, y sobre todo para que se pueda resolver en esa fase, las reclamaciones. Eso va a ayudar mucho. Está la mediación, y ese tema también se resolverá, o sea que ahí tampoco habrá inconveniente. Esos son de los temas más importantes. Aquí de lo que se trata es de que se acoja plenamente los acuerdos que se hicieron. Siempre hay algunos detallitos que no tocan fondo, que no afectan a los intereses de ninguna de las partes, y que también se pueden consensuar, siempre que no afecten intereses de partes. Algunos de lo que todo el mundo está de acuerdo. Pero aquí lo más interesante es que se trata de una reforma muy equilibrada. Tú preguntas, bueno, ¿quién sale mejor en la reforma? ¿Los empleadores o los trabajadores? Bueno, tú dices, en el caso de los empleadores, además de la conciliación y todo eso del juez de la conciliación, de un esquema conciliador que le ahorra tiempo, recursos a los empresarios, además de ese y otros temas,
uno que es fundamental, que mencionamos siempre, es el de la seguridad jurídica que trae esta reforma. En el procedimiento de ejecución de las sentencias laborales, todo el mundo sabe que en el Código del 92 dejó abierta la vía para que en este caso los trabajadores, y sobre todo representados por abogados agresivos en la ejecución de las sentencias, en cualquier momento por una sentencia de poca monta, se aparecía un grupo de hombres, alguaciles y otro personal auxiliar y desmantelaban una empresa. Y ya después de eso, un viernes cualquiera, un viernes en la tarde, todos los abogados que hemos ejercido de alguna manera derecho laboral, y a veces hasta sin haberlo ejercido mucho, en algún momento nos llamaron en una situación en la que lo primero que uno puede hacer es preguntar: ¿y quién es el alguacil? Búscame el nombre, a ver si no lo conocía. Y el abogado, para tratar de frenar esa situación tan difícil. Eso quebró muchas empresas, sobre todo pequeñas, medianas empresas, y ya eso no va a ocurrir. Ya el proceso de ejecución de la sentencia, sin perjudicar el derecho de los trabajadores, estará garantizado. Eso da certidumbre, da estabilidad y vence la incertidumbre y frena el ejercicio temerario del derecho laboral en la ejecución. Entonces, solo eso para los empresarios tiene un significado sumamente especial. Aquí de lo que se trata es de ponernos de acuerdo. Bueno, sí tenemos tiempo para que se apruebe en esta legislatura, precisamente porque está consensuado. Una comisión del Senado que encabezó Cholitín hizo un gran trabajo. Después de haberse hecho el consenso, escuchó también a muchos de los actores principales. Ya solo queda ponernos de acuerdo en esa parte, y el Senado esta misma semana perfectamente puede conocerlo, y la Cámara de Diputados también conocerlo, y tener el Código de Trabajo en la actual legislatura. Yo pienso que estamos a tiempo y hay la voluntad para que se apruebe en la actual legislatura, y es necesario que se apruebe. Ya es tiempo, no tiene ningún sentido que no se haga. Es un código consensuado y al final de cuentas no trae nada nuevo que afecte. Lo nuevo beneficia, con excepción de los puntos que hemos hablado, y que ciertamente fueron acuerdos, y ya al haberse hecho esos acuerdos hay que respetar los acuerdos. Y los legisladores, los senadores, y estoy seguro que los diputados también están de acuerdo con que se respete. Y tanto el presidente del Senado, don Ricardo de los Santos, está plenamente de acuerdo, y Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, también. Es decir, que no hay razón para que no se apruebe en la actual legislatura. Doctor, nosotros hemos visto cada uno de las quejas que ha hecho Copaldón. Son varias, aparte de la que usted dijo, está la validación de las consignaciones, la garantía en el caso de los embargos ejecutivos, pero sin duda la que más ruido hace es el tope a la cesantía, que parece ser que era el único punto que no había estado consensuado en el Consejo Consultivo. ¿Quién introduce todas estas otras cosas? Por lo menos veo 7 aquí, que dice la señora Peña Izquierdo que habían sido consensuadas en el Consejo Consultivo, y que fueron eliminadas, al parecer, o dejadas de lado en el proyecto de ley que
que se está conociendo en el Poder Legislativo. ¿Quién lo lleva? ¿Quién lleva esas cosas que ella dice que estaban consensuadas, como esa de la conciliación, como esa de la garantía en el caso de embargo, la validación judicial de las consignaciones, que entendemos que eso sí sería algo que nunca habíamos visto, y esos temas? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo lleva allí, lo introduce fuera de los acuerdos del Consejo Consultivo? Sí. Bueno, en lo relativo a la cesantía, ajá, ese era el punto que no estaba consensuado, no por eso yo digo en los otros. Por lo tanto, no está dentro de... y lo que no se consensuó, se queda. Claro. Porque aparte de ese artículo, hay muchísimo... un porcentaje altísimo del texto del actual código que no se va a no está en discusión, no se va a tocar. Entonces lo otro, hay puntos ahí que fueron el producto de la discusión en la comisión. Es natural que los integrantes de la comisión revisen y ahí se pudieron deslizar esas exclusiones e inclusiones, pero no son tantas las inclusiones, Susana, sino que hay algunas exclusiones que se ha señalado. En ese sentido, se hace fácil porque es sencillamente volver a la propuesta original con algunas sugerencias positivas que no tienen posición en contrario y de forma también, de forma, pero ciertamente las sugerencias que hicieron los empresarios tienen para nosotros validez, quizá en cuanto al impacto tan terrible que se señalaba. Los senadores dijeron que no veían ese impacto, ni tampoco el interés de afectar a ninguna de las partes. Yo creo que eso es lo más importante. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es una reforma que beneficia a los empresarios. Y si tú, esa visión va a depender del ángulo en el que se vea. Ahora, las partes siempre van a estar concentradas en defender los intereses, de eso se trata. Y, por ejemplo, los trabajadores se concentraron en defender la cesantía. Entonces, su razón, su esencia en la reforma fue defender la cesantía. Hay algunos detallitos que benefician a los trabajadores, el tema de la maternidad, que hay que reconocer que mejora, pero bueno, es una mejoría. Paternidad, vacaciones, ahí traemos el reconocimiento del trabajo doméstico o del hogar, que de toda manera es parte de un convenio del que del que suscribimos, pero tú puedes decir, bueno, es una ventaja. La adaptación del horario, tender los horarios extra y la gestión del personal temporal, bueno, mucho de esos temas que son algunos beneficios tangibles, pero están los beneficios de los empleadores, que son beneficios significativos para ellos, que tienen un valor extraordinario. Pero las dos partes, una se ha concentrado en defender la cesantía y la otra parte en generar algún tipo de cambios en la cesantía, no de eliminarla, porque en principio se hablaba de que los empleadores querían eliminarla totalmente, no. Pero el tema ha sido el de la cesantía, y en ese sentido el acuerdo no incluyó la cesantía, y por lo tanto, como decía Susana, de lo que se trata es
de que se reconozca lo que se discutió, lo que se acordó. Eddie, en caso de que quede en la mesa, porque no se sabe por qué tiempo este proyecto de ley, en caso de que quede en la mesa y no solamente pase esta legislatura, sino quizás hasta 2 o 3, porque es un proyecto de ley que hace mucho tiempo que se quería introducir, que se quiere aprobar, pero no hay forma. ¿Qué tanto se retrasaría el avance tanto del sector empleador como del sector empleado en la República Dominicana? Uh-huh. ¿Y cuáles son las pérdidas mayores para ese retraso? Bueno, es muy importante. Por ejemplo, ya en todas las legislaciones del mundo, vamos a decir en la mayoría, en la amplia mayoría, está contemplado el teletrabajo. Nosotros estamos muy atrasados en ese sentido. El teletrabajo puede darse de hecho, pero no de derecho aquí en el país. Pero el teletrabajo requiere de una institucionalización, pero también de reglas. Por ejemplo, la desconexión. Si la ley no determina ese procedimiento para desconectarte del trabajo, tú estarías trabajando por encima de las 8 horas uh-huh. establecidas. Pero si todavía tú dices, no, yo voluntariamente voy a continuar trabajando 24 horas, entonces ahí voy a estar 18 horas. Pero eso, aunque el trabajador no se dé cuenta, puede afectar su salud, puede afectar a su familia, porque no está atendiendo a la familia. Y si es soltero, de todas formas, puede afectar su salud. El cuerpo necesita descanso. Pero también puede pasar al contrario. También, pero también. Entonces, tienen que estar las reglas. ¿Quién paga la energía que se consume para el teletrabajo? Porque el que lo va a medir es el contador de la casa del trabajador. Los equipos, el celular, el pago del internet, ¿quién lo hace? Eso se determina en un contrato entre las partes. Entonces, ese es un verdadero, una necesidad. Pero también estamos hablando, por ejemplo, del juez de la conciliación. Tenemos los tribunales llenos de demandas. Ahora vamos a hacer un esfuerzo para que no lleguen a la jurisdicción, que se resuelvan en la fase de conciliación. Es algo nuevo, ciertamente, pero que antes tuvo un intento, pero con un mecanismo distinto, y es la fase previa a la jurisdicción, que es la de la conciliación. Pero tú dices, bueno, la conciliación puede puede plantearse en cualquier momento y te pone de acuerdo. No, pero esta es una fase para evitar que te vaya a un juicio, cuando se te creó las condiciones para que el tema se resuelva en conciliación. Entonces, yo estimo que va a tener un gran impacto la conciliación y que el propio trabajador se va a beneficiar, porque posiblemente va a resolverlo sin tener que pagar honorarios y todo, y beneficia al empleador, porque igual va a resolverlo sin tener que pagar necesariamente un proceso, ¿no? Y además un proceso completo. El trabajador que va a recibir su dinero ahí, el empresario que no va a estar expuesto a una demanda con las consecuencias que señalábamos antes de desmantelarte la empresa o de paralizártela. Entonces, todo eso. Además, no existe ninguna razón para que esa reforma no se haga. Y yo tengo la confianza plena de que vamos a tener, antes de finalizar la legislatura, el Código de Trabajo reformado.
Ministro, otra importante ley que está en el Congreso para fines de ser modificada y actualizada es la ley 8701 de la Seguridad Social, donde también usted, como presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, pues también tiene, digamos que ahí intereses, ¿verdad? Tiene un rol protagónico. El presidente de la Cámara de Diputados dijo en marzo, el señor Pacheco, que él esperaba que las disidencias, las diferencias que existían entre los sectores con respecto a estas modificaciones se pudieran superar y que en esta legislatura que vence el 26 y hoy estamos a 21, pues se pudiera conocer. Parecería que no va a ser así, ¿verdad? Es porque no se han podido poner de acuerdo en esas diferencias. ¿Y cuáles son esos puntos que crean conflictos de intereses en esta modificación que se está presentando? En el caso de la reforma de la Ley de Seguridad Social, es un tema que requiere una discusión mucho más integral en relación con esa ley. Fíjese que en el Código de Trabajo decíamos ahí una gran parte del contenido original del Código de Trabajo tiene que ver con derechos de primera generación. Entonces, muchos de esos derechos se mantienen y se van a mantener por muchos años. Pero en el caso del sistema de seguridad social, probablemente haya que tocar casi todo el texto de esa ley, que debió haberse reformado de conformidad con la misma ley, con el criterio doctrinario en esa materia. Debió haberse reformado 10 años después. En 10 años será suficiente para corregir lo que fuera necesario corregir y fortalecer algunas de sus disposiciones cuando fuera necesario. Sin embargo, no se hizo. Estamos en el año 2025, estamos hablando de 24 años y no se ha tocado esa ley. En consecuencia, en el 2000, a partir de que el sistema de pensiones empiece a cumplir con la obligación frente a los primeros que van a recibir las pensiones del sistema, entonces estaríamos exponiéndonos también a que el sistema sufra los efectos de la decepción de los afiliados y sobre todo como consecuencia de que en el caso de los primeros que reciban las pensiones no tengan sus expectativas mínimamente cumplidas. En ese caso yo pienso que hay que trabajar para una reforma bien pensada, porque el sistema de seguridad social impacta a todo el mundo y hay que seguir fortaleciéndolo. Hay una comisión, una comisión bicameral que se designó, que encabeza Rafael Castillo, que es el vocero de Fuerza del Pueblo, y además es un experto en la materia, es un gran conocedor de la materia. Fue una excelente selección y que funge como vicepresidente el doctor Daniel Rivera, que también es un hombre que conoce ampliamente el sistema de seguridad social. Pero ahí hay varios médicos y también médicas que dominan el área y es una comisión en la que todo el que forma parte de ella tiene algún conocimiento del sistema de seguridad social. Una buena comisión.
Pero ellos empezaron, hicieron algunas reuniones. Nosotros próximamente también vamos a hacer planteamientos, y yo pienso que después del Código de Trabajo, el Código Penal, pienso que ese va a ser esa ley que es tan importante, que es vital. Esa ley entonces se le va a prestar toda la atención, y en su momento se iniciará ese debate. Imagínese usted si la reforma del Código de Trabajo ha generado una atención y una dedicación de los principales actores, si tuviéramos al mismo tiempo el sistema de seguridad social, donde están también los mismos actores, los empleadores y los trabajadores, entonces sería bastante difícil. Pero pienso que tan pronto se apruebe ya en los próximos días la reforma del Código de Trabajo, entonces vamos hacia la reforma de la seguridad social. Buenos días, Eddie. Mira, yo te veo muy optimista con relación a la aprobación del Código Laboral. Yo soy muy pesimista, tanto con ese como con el Código Penal, y lo he dicho muchísimas veces aquí. El sábado ya termina esta legislatura. Veo que, según lo que tú has dicho, parece que hay consenso en casi todo. Supongo que en la cesantía no, pero que no se va a tocar. ¿Qué seguridad tú le puedes dar al país? Claro, tú no eres legislador, pero estás ahí. De que de aquí al sábado, que es el día 26, ese código será aprobado en segunda lectura, irá a la Cámara de Diputados y será aprobado también y enviado al Poder Ejecutivo ya para convertirse en ley. ¿Qué tan seguro tú estás de eso? Yo tengo la confianza plena de que el motivo principal por el que no se aprobó en segunda lectura en la fecha prevista desaparece, y ya con el hecho de que se acoja en la mayor parte las sugerencias que hicieron los empresarios, ya está resuelto. Y en la Cámara de Diputados, después de la discusión que ha tenido en el Senado, tampoco pienso que va a requerir grandes debates. La comisión que lo conozca tampoco pienso yo que necesitaría grandes debates, porque ese debate se ha producido ya. Y además porque es una reforma producto de un acuerdo tripartito. Y porque se necesita el código. Yo creo que, yo estoy optimista, yo creo que sí, que antes de finalizar la actual legislatura se va a producir esas reformas. Debe hacerse porque primero está el país, primero están los intereses del país, y en ese sentido tampoco hay intereses más allá de este cumplimiento. Y todo lo otro ha quedado muy claro en cuanto al tema de la cesantía, que no está en discusión. Ministro, sería bueno de alguna manera delimitar para el país que nos escucha, en tanto lo que ha ocurrido recientemente ha sido etiquetado de diferentes maneras dependiendo el interlocutor. Por ejemplo, hay quien ha señalado que una vez se llegó a un consenso es un principio, digamos, de acuerdo. Hay quien dice que una vez se llega a ese consenso, lo que se redacta se diferenció mucho para una de las partes de lo que originalmente se había consensuado. Y queda la pregunta, de ser así como señalan algunos analistas de coyunturas, de los medios, de situaciones, ¿cómo recuperar la confianza de ese sector que se habría sentido mal, aparentemente, que habría retirado lo que originalmente era un apoyo al ver que puede haber variado parte de lo aprobado? Ahora bien, sí es bueno diferenciar consensos y acuerdos. Había un consenso que admite, digamos, variación, que tiene quizás un margen de maniobra un poco más abierto, o había un acuerdo que ya es ser signatario letra por letra de un texto con que las partes ambos dijeron estamos de acuerdo, porque en caso de que ocurriera por alguna razón u otra una distorsión de lo acordado,
tendría ahora el reto, tanto el ministerio como todos los que están tratando de llegar a dar un paso más allá, de ganarse la confianza una vez más de una de las partes. Yo no creo que se ha afectado la confianza. Lo que ocurrió fue que la comisión en la que están representados todos los partidos, o bueno, el PLD no está representado ahí, pero la comisión conoció la propuesta. Se produjeron algunos cambios naturales. La comisión procura darle la forma conforme a los criterios de la redacción parlamentaria. Y hasta la jerga legal. Y la jerga legal parlamentaria y claro. todo. Entonces, se tocan. Y me parece que ahí fue que se produjeron algunos errores. Algunos de los del texto que había sido previamente consensuado, todo eso, pero de ahí a que se piense que fue una jugada para desconocer lo acordado, no. Fíjese que se le remitió a todo el mundo. Entonces, si hubiera sido con el propósito de dar un palo acechado, entonces no se le envía a los gremios empresariales, o se hace, se somete y se aprueba en segunda lectura, y no fue así. Por el contrario, se le remitió, y entonces ya para la segunda lectura, que era ya el momento estelar, los empresarios pudieron examinar lo que la comisión había acordado, y como consecuencia de ese examen es que ellos detectan los errores, las omisiones, o la incorporación de disposiciones que los afectan o que ellos entienden que los afectan, todo eso. Pero no hubo intención de engañar a nadie. Cuando se comprueba la intención de engañar, ahí sí se pierde la confianza. Aquí simplemente ha sido un ejercicio normal en la discusión de una ley, y yo creo que los empresarios están conscientes de eso, y no ha afectado eso, no creo que haya afectado la confianza. No estuvo ahí la intromisión de la mano del Ejecutivo. Nosotros no planteamos absolutamente nada distinto a lo que se había acordado. O sea que no hay desconfianza. Yo pienso que se mantiene y se fortalece la confianza. Importante, sobre todo a raíz de todo esto que ha ocurrido, que se aclare la diferencia entre tal vez eso que se consensuó, luego la pieza que llegue, y por supuesto, como muy bien contesta el ministro, en qué situación de confianza están las partes en estos momentos. Vámonos a una breve pausa y estamos en esta interesantísima entrevista con el ministro de Trabajo de la República Dominicana, el doctor Eddie Olivares, el tema del Código Laboral, pero también una serie de temáticas importantes con respecto a la salud y el bienestar de la clase trabajadora, de los empleadores, del sistema que hemos creado, que nos hemos dado y que debemos perfeccionar y mejorar en la República Dominicana. Llévatelo, Francis. Vamos avanzando de inmediato y tenemos nuestra segunda ronda de esta interesante entrevista que llevamos junto al ministro de Trabajo de la República Dominicana, el doctor Eddie Olivares. Adelante, Rosendo. Eddie, tú eres además de ministro de Trabajo, eres un importante dirigente, yo diría que del más alto nivel del Partido Revolucionario Moderno, vicepresidente de esa organización política. Ahí sigue el descontento entre gente de la base del partido que dicen que no se le están tomando en cuenta. Hemos escuchado algunos disgustos con respecto a la designación de Magín Díaz. Hemos escuchado a algunos dirigentes hablar de que parece que no hay nadie en el PRM que tenga capacidad. Pues yo creo que esa fue una decisión correcta por parte del presidente. Ahora, en lo que se refiere a la base del partido que insisten en que no están siendo tomadas en cuenta, ¿qué podríamos decir en ese sentido? Realmente hay un descontento. Bueno, en la administración, sea cual sea el gobierno o el partido, siempre hay un espacio para la tecnocracia.
los tecnócratas, que no son de ningún partido, al final de cuentas, y trabajan con quien le proponga o lo incorpore a un cargo. En el caso de el amigo Magín, es así. Se entró a la administración pública en el gobierno de Hipólito Mejía y luego estuvo, como señaló Danilo Medina, estuvo en todos los gobiernos, ha estado en todos los gobiernos desde esa incursión en el año 2000, y su paso ha sido un paso que se podría decir positivo, de modo que ahí se trata de un espacio que ocupa entonces un tecnócrata. Lo que tiene que ver con la base del partido, en principio hubo muchos reclamos para la incorporación de los cuadros intermedios y los cuadros medios, y eso muy válido, pero luego se fueron incorporando durante todo el proceso, y eso ha sido positivo. Quedan compañeros y compañeras. Mira, que yo te hago la pregunta, y escúchame, José Luis, porque, por ejemplo, me llega sobre la base de una querella que me llega, la tengo aquí. Me la envía un señor de nombre Rafael Jiménez. Confieso que no lo conozco, no sé quién es. Pero me envía eso y te aprovecho por tu condición de alto dirigente del partido. Él me dice lo siguiente: la realidad que nadie quiere decir. La base y la dirigencia media han sido marginadas, las decisiones del gobierno no pasan por el partido, las designaciones ignoran la trayectoria política, el PRM ha sido usado como trampolín, no como columna vertebral del cambio. Bueno, ese es el criterio de ese compañero, si es miembro del partido, que hay que respetar. Yo pienso que el partido le presentó como propuesta al electorado un programa de gobierno. Nosotros somos un partido programático, y en las elecciones del 20 también se presentó un programa de gobierno. Luego tú evalúas el cumplimiento de ese programa de gobierno y ahí te puedes dar cuenta si ha cumplido o no con la oferta que le hizo al electorado. En el caso de la estructuración del gobierno, sin duda que hay una parte, siempre hubo una parte importante de dirigentes del partido que han formado parte de los dos gobiernos del presidente Luis Abinader, los dos periodos de gobierno del presidente Luis Abinader. Yo pienso que siempre hay que procurar la incorporación en todos los niveles de los integrantes del partido, porque al final son los que van a estar ahí siempre, defendiendo a su presidente y defendiendo al partido. Eso es así. Y además, usted gana las elecciones con el esfuerzo fundamentalmente de los miembros del partido, que son los que salen a la calle a buscar los votos. En eso también, como es natural, usted no gobierna solo con los miembros del partido. Siempre se incorporan algunos tecnócratas. Eso ocurre. Pero el derecho de los miembros del partido a defender su participación en el gobierno es un derecho legítimo que hay que siempre respetar. Y sobre todo porque el gobierno es el gobierno del presidente de turno y del partido de turno. Entonces, es una combinación. Pero me parece que en ese sentido se ha tomado en cuenta a los compañeros. Hay algunos que no han entrado,
Por ejemplo, si yo soy un dirigente político, entré al gobierno hace 6 meses. Si yo no hubiese entrado, yo seguía mi lucha política en mi partido. Pero me parece que en lo que tiene que ver con la militancia del partido, con los dirigentes intermedios y los dirigentes medios, ha habido una gran incorporación de los miembros, pero siempre será importante incorporar más. Y en el gobierno siempre también habrán sus visiones sobre quiénes deben formar parte del gabinete, de los cargos de gabinete. En ese sentido, esa es una discusión de siempre. A propósito, Eddie, del PRM, me gustaría saber, los caballos están en la gatera, ya salieron de la gatera y están en pista. Es difícil ya controlar esa autopista después que salieron todos estos precandidatos, independientemente del esfuerzo que trate el presidente de hacer en ese sentido. No, funciona. Está funcionando, claro. ya no hay campaña. Bueno, el presidente hizo su planteamiento de una manera categórica. A veces tú tienes que plantear las cosas con firmeza. Y el presidente lo hizo. Y todo el mundo anda por su vía. Era necesario hacerlo en ese momento para que no se desbordaran las actividades. Nosotros tenemos un compromiso con el cumplimiento de la ley electoral. Por ejemplo, yo toda la vida he estado en contra de la campaña extemporánea, la campaña a destiempo o campaña adelantada. La propia ley la prohíbe. Usted puede hacer todas sus diligencias, sus coordinaciones para lograr el propósito del cargo de elección popular que busque, y eso no está mal ni viola la ley. Usted puede reunirse en la casa suya, la de sus compañeros, y todo eso, y eso no viola la ley, es un derecho. Ahora, lo que usted no puede es hacer actividades de campaña, porque esas están prohibidas. Pero para usted poder crecer, fortalecer una candidatura, usted no tiene que hacer actos masivos de campaña, ni colocar publicidad, que no se ha hecho tampoco. Yo pienso que en el caso de un partido de gobierno es mucho más complejo, porque el partido tiene la responsabilidad de gobernar y de hacer las cosas bien. Y en este tiempo de transparencia, de evitar cualquier tipo de situación que la afecte la transparencia. Entonces, usted tiene que estar concentrado en eso, en gobernar. Y si su gobierno no cumple las expectativas, entonces va a tener dificultad para ganar las elecciones. El partido opositor o la oposición tiene la ventaja de que lo único que tiene que hacer es oposición, y debería ser también, si es una oposición, don Bienvenido, un honor estar aquí con usted. El partido de oposición tiene la función de hacer oposición, pero si es una oposición propositiva, de plantear propuestas de solución. Pero si decide hacerlo, si decide hacer una oposición radical, no propositiva, y entiende que con eso se gana el apoyo popular del electorado, entonces lo hace. Pero ese es su rol, hacer oposición. Ahora, el rol principal de un partido de gobierno es gobernar bien. Y entonces, sobre la base del buen gobierno que haga, tiene la posibilidad de ganar las elecciones. En ese sentido, tiene que hacerse con control. Todo el mundo tiene derecho a aspirar, pero debe hacerlo dentro del marco de lo razonable, del respeto a la ley
Y yo creo que lo que hizo el compañero Luis Abinader es un aporte importante, un mensaje que debe la Junta Central Electoral aprovechar para también asumir con firmeza el tema de la campaña extemporánea. Este es un momento que con ese planteamiento del presidente Abinader, la Junta debió montarse ahí y entonces establecer claramente esas reglas. Y eso, porque no es solo porque la campaña de tiempo afecta la tranquilidad, no es eso. La esencia para mí de la prohibición de la campaña extemporánea es porque afecta la integridad del proceso electoral. El proceso electoral no es el de los 3 meses que dice la ley. El proceso empieza desde la escogencia de los candidatos, de los precandidatos, ya como candidatos. Entonces, si usted tiene mucho dinero y muchos financiadores, usted puede durar 3 años en la calle, en campaña, porque usted tiene el dinero para durarlo. Ahora, eso va en contra de otros aspirantes legítimos que no tienen ese dinero y además no tienen por qué tenerlo y deben competir en la mayor igualdad de condiciones posibles. Y si usted no frena los actos de campaña, entonces ese que no tiene el dinero está en desventaja y afecta la integridad del proceso. Es el peor daño de la campaña extemporánea. Y por eso debe frenarse. Y en el caso, la decisión el planteamiento del presidente es un planteamiento que fortalece la integridad del proceso, pero no en el PRM. Esa es la oposición también, donde hay aspirantes que tienen mucho dinero y que se enfrentan con otros que no disponen de ese dinero y en consecuencia van a tener una ventaja, van a romper la equidad del proceso en contra de los otros. De modo que es frenarla en todas partes. En el PLD la iniciaron tempranísimo y en el proceso anterior le dio resultado y ahora el propósito era hacerlo igual. Bueno, el Tribunal Superior Electoral lo frenó eso. Pero tú dices, bueno, en Fuerza del Pueblo. Bueno, Fuerza del Pueblo tiene un candidato, que es el presidente Fernández. Pero si a alguien se le ocurriera aspirar en Fuerza del Pueblo, que cumpla con los requisitos del partido, la militancia en el partido, tiene derecho a hacerlo. Usted dice, bueno, ¿a quién beneficia que no haya campaña a destiempo? Bueno, es un beneficio relativo para los aspirantes conocidos. Usted dice, bueno, el presidente Fernández le conviene, pero no es un tema de que coyunturalmente le convenga a un aspirante. Es de la institucionalidad, de que se respete la ley y de que la campaña se haga de conformidad con la ley. La campaña oficialmente se iniciará el día 4 de julio del 2027. Doctor. Entonces, hay que esperar. Y mientras tanto, usted tiene derecho a aspirar, tiene derecho a hacer sus gestiones, tiene derecho a reunirse, tiene derecho a ir formando su estructura, pero no tiene derecho a realizar actividades propias de pre-campaña o de campaña. Doctor, yo creo que nos conviene a todos escucharlo en su papel de ministro, ¿verdad? Porque hay alguna gente que está como hasta harta de los partidos. Mire, hay un tema fundamental que se está conociendo en el CES, que es la propuesta que han dicho algunos que es de regularización vestida pero lo que sabemos que existe en la ley, los permisos temporeros como la subcategoría de extranjeros no residentes, sabemos que hay un régimen legal que permite
que se concedan permisos temporeros dentro del marco de la ley y sobre todo con la aprobación del Consejo de Migración. Consejo que no se reúne, tiene años que no se reúne. ¿Por qué no irse dentro del marco legal y la autoridad asumir su responsabilidad? El Ministerio de Trabajo ayudar a que las organizaciones empresariales, industriales y los sindicatos propongan el número de empleados temporeros, el Consejo de Migración aprobar la cantidad y no darnos metido en este lío y en este embollo que finalmente cada día se complejiza más, cuando sabemos que se están dando permisos temporeros y se están dando porque la ley lo permite, aunque fuera de la aprobación del Consejo de Migración. ¿Por qué los actores políticos no asumen con responsabilidad desde los organismos que están designados su papel? Y punto. ¿Por qué no pasa eso? Sí. En este momento ya estamos en la fase final de la discusión en las mesas temáticas del CES. Yo estoy en la laboral y está ahí el profesor Rafael Albuquerque. Él y yo hemos ido a todas las sesiones, a todas. Doña Nelsida Marmolejo también está por el Fuerza del Pueblo. Soraima Cuello y Winton están por el Partido de la Liberación Dominicana, y por el CES está el sector de los trabajadores, está el sector de los empresarios, y la mesa incorporó también a sectores que tienen gran interés en el tema de la contratación de mano de obra, como los bananeros, el sector azucarero que está representado en el lado del empresariado, y Acoprovi, que por la construcción, que ha estado ahí con una buena representación. Se escucharon figuras distinguidísimas, también conocedoras del tema, como el doctor Rubén Silié, Flavio Darío Espinal, Wilfredo Lozano, entre otros, y figuras también de amplio conocimiento del tema desde el punto de vista académico, doctrinario, comparativo en relación con este tema, que no es exclusivo de la República Dominicana. Es un tema en el que cada país tiene su particularidad. Nosotros la tenemos, pero ocurre en países desarrollados y en países también en vía de desarrollo, Centroamérica. Costa Rica, por ejemplo, tiene la misma situación con trabajadores, sobre todo de Nicaragua, y ocurre en todas partes. Entonces, la migración es una realidad desde el origen del hombre, y en consecuencia es un tema apasionante, pero que está impulsado por la realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. La ley permite este tipo de proceso de contratación, pero es mucho mejor cuando tiene la legitimidad del liderazgo político, que es lo que ha pasado ahora, afortunadamente. Esta decisión va a ser el producto de la reunión del presidente de la República, los 3 expresidentes, y como consecuencia de ello tendrá mucho más fuerza frente a cualquier circunstancia, tendrá la fuerza necesaria, y eso va a ser bueno para el país. Y en todo caso, esto que estamos viviendo en este momento, como producto de la
responsabilidad del liderazgo político dominicano, de frente a esta situación sentarse y asumir responsablemente la situación. Es un mensaje también de la calidad que tenemos del liderazgo y de que en un momento tan trascendente como este, no solo en ese tema, sino de la crisis integral de Haití, se reúnen para plantear soluciones en común, y eso va a ser bueno, porque fíjese, en la discusión que nosotros, y me parece que se ha ocurrido en las otras mesas, pero en la mesa de nosotros no ha tenido un matiz partidario. Hay gente que quizá va a decir, bueno, lo está diciendo él ahí, pero usted puede hablarlo con los integrantes. Ahí no se ha planteado nada que tenga que ver con intereses partidarios. Y estamos ahí políticos como lo que yo mencioné. Es decir, que eso va a ser bueno, va a ser muy positivo, y parece que ya en los próximos días estaremos arribando a soluciones. Claro, yo no puedo hablar del tema porque los únicos autorizados son el presidente Luis Abinader, los presidentes Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía. Ellos son, y el CES, que es el vocero, don Rafael Tori, que es el vocero, de modo que y eso va muy bien. Presidente de la comisión, amigos, mira, ese momento de esa discusión responsable, en armonía, por donde han pasado todos los sectores, todas las visiones en relación con el tema. Nosotros a veces no reconocemos ni valoramos lo que tenemos. En este momento de polarización, eso no se da en ningún país del mundo. En ningún país del mundo se da eso que se da aquí. Y es una muestra porque aquí se habla, se ataca a los partidos, se ataca el liderazgo, pero nosotros tenemos un liderazgo de calidad y un liderazgo responsable. Y por eso tenemos un país con sus, claro está, sus defectos, sus situaciones, pero que hoy somos un modelo de paz social, de paz laboral y un modelo de un sistema de partidos fuerte. Mira, nosotros estamos aquí sin miedo a que venga una sorpresa con el tema de los partidos, sin temor a que se produzca una debacle, con la seguridad de que el que gane las elecciones que viene será el candidato, con la garantía de que los partidos grandes hagan sus elecciones internas supervisadas y fiscalizadas por la Junta Central Electoral, y el candidato que ganó. Ese es un lujo. En Estados Unidos, Trump no se puede reunir ni siquiera con el ex presidente de su partido. En España eso es, don Bienvenido, que es un experto en temas europeos y sobre todo español, sabe que no existe la más mínima posibilidad de que ahí se reúna nadie, de gobierno con oposición. Todo lo contrario, si se reúne, porque las heridas han llegado a un nivel tal que son casi irreparables. Entonces, pero aquí en la región nuestra, en América Latina, bueno, reúnen en Argentina el liderazgo político. Reúnelo en Brasil, reúne en Brasil el liderazgo, reúnelo en Chile, en Venezuela, Nicaragua no podemos ni hablar. Entonces, a veces nosotros otros son los que nos dicen lo que tenemos, son otros los que nos dicen, y Colombia, otros son los que nos dicen lo que tenemos aquí, tanto en Europa como en toda América Latina. Eddie, yo quiero volver al tema político porque recientemente se dio una información importante y que generó mucha respuesta también a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, el desligamiento del ex candidato a senador por el Distrito Nacional, Guillermo Moreno. Yo quiero saber su opinión y quiero saber si con esta separación que él hace ya formal y se presenta como oposición, si el PRM pierde un aliado importante. No,
Porque lo normal, no lo pierde. Ese es un partido importante y Guillermo Moreno es una figura importante de la política y fija posición, y eso es bueno. Aquí es bueno que la gente fije posición. Yo creo en eso. Usted puede estar en desacuerdo o no, pero que se fije posición, porque hay gente que siempre juega a la escondidita. Yo soy de la escuela de Gramsci. Tomo partido, yo lo he hecho siempre y respeto al que toma partido. Gramsci decía, los indiferentes, los que no toman partido, son la masa inerte de la historia. No aportan, no significa nada. Hay que tomar partido. Guillermo Moreno toma partido. Ahora, lo de que la alianza terminó, es que eso es automático. No tiene, eso ni siquiera, él lo dijo como una forma, pero eso es automático, porque las alianzas, distinto a lo que ocurre en los sistemas parlamentarios, que las alianzas se hacen para gobernar. En el sistema parlamentario, la importancia de una alianza no es en las elecciones. La importancia de una alianza es para formar después de las elecciones, para formar el gobierno. Entonces, ahí empieza la alianza para gobernar. En el sistema presidencialista, la alianza es para ganar, sumar fuerza para ganar. Y cuando concluye ese proceso, en el que en la alianza cada partido lleva candidato a senador, a diputado, a regidor, a alcalde, a director de distrito municipal, a vocal. Entonces, la alianza del Parlacén, que todo, entonces, ahí con los aliados en gran medida. Entonces, cuando pasan las elecciones, esa alianza terminó. ¿Oíste, Zorrilla? La alianza terminó. Claro está, se mantiene una relación, pero formalmente, de conformidad con la ley orgánica del régimen electoral, y ha sido así siempre con todas las leyes. La alianza es una alianza electoral y termina en ese momento. Bueno, claro está. Si te dan un puesto, se prolonga, ¿no? No, porque no se prolonga como una alianza formal. Es una relación. Y el que ha sido aliado, claro está, lo lógico contribuyó es que se tome en cuenta. Bueno. Pero como dijo Guillermo Moreno, la alianza termina con la proclamación del candidato. Y usted o sigue cercano a ese partido o no sigue. Es un asunto que depende. Ahora, si hace oposición, bueno, hace oposición. No quiere decir que luego no vuelva a participar aliado en otras elecciones. O sea que eso es. Pero lo que él dijo, lo que dijo el doctor Guillermo Moreno es correcto, de conformidad con la ley. Ministro, usted planteaba en la primera ronda de preguntas de que iba a haber el consenso en esos puntos que todavía hay cierta disidencia con respecto al Código Laboral. Pero sucede que la Federación Dominicana de Comerciantes sigue muy firme en su posición de que hay que hacer modificaciones a la cesantía como figura, como está actualmente en el Código Laboral, y que de no hacerle esos cambios, pues estaría convocando esta semana una serie de marchas a nivel nacional y protestas. Y además ellos exigen pues tener un puesto en el Consejo de la Seguridad Social. Me gustaría, para edificar a nuestra teleaudiencia, y digo teleaudiencia porque también nos ven por televisión y por YouTube, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. La vicepresidenta también, un poco para poner en contexto mi pregunta, informó que la cesantía no se va a tocar. Y usted de alguna manera lo deja entrever cuando dice que se llegó hasta aquí, hasta donde estamos, producto de negociaciones, conversaciones, y que cuando el proyecto llegó al Congreso, que fue en la gestión de Luis Miguel de Camps,
Bueno, pues llegó sin todos de acuerdo a que la cesantía no iba a pasar. Pero sucede que vemos ahora estas posiciones. ¿Cuál es su posición al respecto? Y en lo que tiene que ver con el puesto que ellos exigen en el Consejo, ¿qué dice la ley? Para los que nos están escuchando y viendo, ¿qué dice la ley? ¿Quiénes son los que deben estar en ese consejo? En el Consejo de la Seguridad Social, porque ellos dicen que deben de estar ahí por el aporte y el impacto que ellos tienen a nivel nacional. Bueno, en lo que tiene que ver con el planteamiento sobre la cesantía, ya habíamos dicho que la cesantía no está en discusión, no se consensuó y en este momento no está en discusión. Es un tema que seguirá planteándose con la propia discusión sobre la seguridad social, de seguro que también volverá a mencionarse. Lo que señala mi amigo y líder de los comerciantes, él ha hecho un señalamiento, no ha hecho una convocatoria, pero yo creo que de antemano el tema de la cesantía no está en discusión para esta reforma. Esa es la realidad y eso se ha dicho y eso está claro, y los empresarios están claros en cuanto a que es un tema que no está en discusión en este momento. La eliminación de la cesantía no está en discusión. En todo caso, ese es un planteamiento dentro de la discusión del tema, pero no me parece que haya mayor inconveniente en ese sentido, y que mi amigo y líder de la Federación de Comerciantes son personas sensatas y defienden las cosas en las que creen con mucha firmeza, pero en este momento ese no es un tema en la discusión, y yo descarto esa posibilidad de protestas en ese sentido. Además, es un derecho también, o sea que consagrado en la Constitución de la República, y es su derecho. No es que yo tampoco voy a decir, mira, no, ese es su derecho. No me ha contestado la segunda. Y hay que respetarlo. Con respecto al planteamiento que ellos dicen de pertenecer al Consejo de la Seguridad Social. Claro, el Consejo de la Seguridad Social es bastante inclusivo. Hay una representación amplia de sectores, de modo que todo eso debe ser tomado en cuenta, tanto para este tiempo como para la reforma futura que se va a desarrollar. Están ahí los sectores más representativos. A cada gremio le gustaría ser parte. La Federación de Comerciantes es una organización empresarial que ha jugado un rol importantísimo en el país. Iván García es un comerciante bastante activo y combativo, y de muchos años al frente de la organización. Cuando yo era chiquito lo entrevistaba. No, pero Iván García, que es un gran amigo mío, es un gran amigo mío. Tenemos una relación de mucho afecto de muchos años.
Pero Iván García, ese liderazgo que tiene es porque él vive dedicado a su gente, a su gremio, a su trabajo, y además hace lo que es correcto en los casos de los gremios. Nada que le pase a un miembro del gremio le es ajeno. Él está ahí adelante. Sí, ahí funciona. Él está donde quiera. Puede ser cualquier situación que afecte al más pequeño de los miembros del gremio, y él está ahí dando la cara, y eso es bueno. Eddie. Pero no creo que vaya a ocurrir protesta por la reforma del Código de Trabajo. Es más, estoy absolutamente convencido de que no va a ser así. Eddie, Leonel Fernández, en una actividad política en San Cristóbal, dijo que el gobierno del PRM que preside Luis Abinader ha retrocedido al país al siglo XIX. se le fue la mano. a mi amigo se le fue la mano. Pero digo eso, pero además a mí me gustaría saber, porque yo quizá por falta de tiempo no he revisado el tema, si en la reforma del código establece el 80-20 y si hay alguna manera de hacerlo cumplir, si están en disposición. Yo creo que si retrocedimos al siglo XIX, todo el que gobernó antes cometió debilidades graves, porque entonces no creó una estructura lo suficientemente sólida como para que se diera un retroceso tan grande. Porque tú me dices, bueno, estamos un retroceso de 10 años atrás, de 20 años, estamos en el siglo XX. Volvimos al siglo XX, porque todavía hay cosas que están en el siglo XX. Sí. Han pasado un cuarto de siglo y hay instituciones que están en el siglo XX. Entonces, sí, muchísimas cosas están en el siglo XX y a principio, pero en el siglo XIX no. De todas formas, la oposición es la oposición. Y yo creo que tiene que tener mucha creatividad la oposición, y en ese sentido yo pienso que necesitan temas, pero es interesante. Eso implica un estudio histórico, sociológico, para comprender ese planteamiento. ¿Y el 80-20? ¿Tiene don Bienvenido una participación? Magistrado. Al micrófono, don Bienvenido. Con los abogados explotadores de los pobres que le compran los derechos a los trabajadores. Sí. Eso es grave. Mire, ese razonamiento de don Bienvenido, que es importantísimo en relación con esta reforma del código. Muy importante. Sí, yo soy abogado. Sí. La clase no se suicida. Entonces, pero la verdad es que también está la ética en las no solo en el ejercicio de la abogacía, sino que lo está en el ejercicio de cualquier profesión, y sobre todo en profesiones liberales. La verdad es que se cometen injusticias muchas veces con los trabajadores, que terminan reclamando sus prestaciones, y entonces a veces la venden. Sí, y a veces también procuran llevar el caso a juicio de fondo, eternizarlo para ir entonces sumándole, prolongarlo. Y ahora con la reforma del código, y por eso decíamos que el empresario está altamente favorecido en ese sentido, pero también el trabajador. Claro. Entonces, con el juez de la conciliación, la mediación, la mayoría de los casos van a conciliarse, y vendrá una cultura en la que el trabajador favorecerá esa conciliación, y que el empleador la comprenderá mucho mejor, y en consecuencia serán muchísimo menos los casos. Se acabaron los duplos. Que llevarán se acabaron los duplos. Solo ahí para el empleador es importantísimo,
para usted recurrir una sentencia tenía que pagar el duplo. Si es una empresa pequeña, a veces tiene que salir a buscar ese dinero. Entonces, ya a partir de esta reforma no hay que pagar duplo. Entonces, fíjate que esos son de los detalles. Yo pienso, don Bienvenido, que el código en ese sentido, la reforma, va a superar esa situación. Y que habrán trabajadores que recibirán sus prestaciones completas, que no será necesario que el auxilio de la asistencia del abogado. Pero yo quiero agradecerle por esta nueva participación en el gobierno de la mañana, y la verdad es que me siento satisfecho porque podemos tratar temas importantes, distintos a la cotidianidad, y además profundizar en ellos, y creo que es el mejor aporte que gente como ustedes, que tienen la responsabilidad de orientar al país, y de nosotros que estamos aquí para responder lo que ustedes nos preguntan, podamos aportarle a la democracia y a la sociedad en sentido general. Doctor Olivares tiene que marchar, se va al Congreso ahora, me parece. Sí. Y con esto... Voy a dar una vueltita por ahí. Sí, una vuelta por el centro de los héroes, aunque no lo decíamos así realmente, pero bueno, nos hemos tenido que acostumbrar. El centro de los héroes allá abajo en la Jiménez Moya. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. El doctor Eddie Olivares es un colaborador permanente del Gobierno de la Mañana y la Z101, además de su condición de ministro de Trabajo de la República Dominicana. Muchísimas gracias, un placer. Llévatelo, Francis.